Hola de nuevo, vamos a continuar con esta serie de videos relacionados al Select. En este caso pues vamos a iniciar hablando de los tipos de datos. Y en cuanto a los tipos de datos dentro de SQL, nos vamos a referir más a los tipos de datos relacionados con el Select. Sabemos que los tipos de datos pues los utilizamos cuando trabajamos con parámetros, cuando trabajamos con creando tablas. Sin embargo, dentro de SQL podríamos decir que los tipos de datos los podemos categorizar en este grupo. Numéricos exactos, numéricos aproximados, tipos de datos de fecha hora, tipos de datos de carácter Unicode, binarios y otros tipos de datos que maneja SQL. Cuando hablamos de numéricos exactos, pues tenemos todo este grupo. Estos son enteros, big int, small int, tiny int. Son números exactos, enteros, obviamente exactos. Luego tenemos decimal y numeric, que son eh, de carácter fijo, de decimal. Yo les defino a ellos, le defino la longitud que vamos a tener en decimales. Vamos a hacer un par de ejemplos. Y tenemos small money y money, que al igual que decimal manejan punto decimal, sin embargo ellos solo pueden manejar 4 decimales de precisión. Luego tenemos los numéricos aproximados, dentro de ellos tenemos el float, el real, donde pues no podemos definirle, maneja decimales, pero no podemos definirle la precisión. Entonces se nos van n cantidad de decimales a la hora de operarlos sobre ellos. No nos convienen cuando estamos en transacciones financieras. Luego tenemos tipos de datos relacionados con el tiempo, de fecha, de hora y la combinación de fecha-hora. Fecha-hora, fecha-hora, fecha-hora. Y este especial que además de la fecha y hora me define el tiempo o la ubicación geográfica donde estoy. Sabemos de que relacionado con el meridiano de Greenwich, si estamos en una zona horaria, o mejor dicho, me define la zona horaria donde yo estoy trabajando. Entonces ahí yo defino si estamos en -6, que es el área de Centroamérica, o estamos en -5, o -7, -4, -8. Ahí vamos jugando nosotros con los periodos de tiempo. Luego, con la zona horaria, perdón. Luego tenemos este grupo de tipos de datos de carácter, char, varchar, que la diferencia entre char y varchar es que char es su longitud es fija. Yo pongo un tipo de dato char 10, por ejemplo, es fija, y varchar pues es variable. Vamos a hablar de ellos más adelante. Luego pues tenemos los tipos de datos de carácter, pero ahora Unicode. La diferencia entre ellos es de que char va a manejar 1 byte por carácter y nchar va a manejar 2 bytes por carácter. Vamos a explicar más adelante en qué me difiere esta parte. Luego tipo de datos binarios, donde yo guardo información ya de forma binaria. Y pues otros tipos de datos como cursor, row version, hierarchy ID, unique identifiers, SQL variant, XML, geométrica espacial o tipo tabla. Son los tipos de datos que podemos manejar dentro de SQL. ¿Por qué es importante conocer? Bueno, a la hora de operarlos, tal vez ahí vimos rápidamente los tipos de datos. Nos interesa saber o conocer cómo se comportan cuando trabajamos dentro de, dentro de SQL con el Select. Y para esto entra a juego un elemento más, que es la precedencia. La precedencia
me define la forma en que se van a convertir cuando esté trabajando sobre ellos. Y la forma en que lo define, voy a compartir los links más abajo en el video. La forma en que lo define es del menor hacia el mayor. Entonces, si yo estoy trabajando con char y opero char con nchar, char se va a convertir a nchar. Si estoy trabajando con char y lo opero con varchar, que es el más próximo, como char es nivel más bajo, entonces char se va a convertir a varchar. Si yo estoy trabajando char y lo opero con un int, como char es más bajo, va a tratar de convertirlo a int. No al revés. Él va a tratar siempre de convertir lo que tengo en la cadena char, o varchar, o nchar, o nvarchar, va a tratar de convertirlo a int. O a decimal si lo opero con decimal, o a fecha si lo opero con fecha, etc. Veamos un poco ejemplos de tanto de tipo de datos como precedencia. Entonces vamos a revisar lo de tipo de dato. Lo del tipo de dato, perdón. Lo del tipo de dato numérico exacto. Me interesa un poco explicar la parte de decimal y numérica, cómo se definen. Y en este caso, pues, si lo vemos por acá, vamos a ver que los dos se definen igual, esperan dos elementos separados por coma. Y uno es la cantidad de datos que voy a guardar y la otra es la precisión. Entonces, si yo defino una variable, okay, aquí voy a moverme a SQL, pero a Adventure Works no necesito estar en una base de datos en particular. Vamos a hacer una declaración, declare mi variable con decimales, y esta variable con decimales la voy a hacer decimal, y aquí él espera dos parámetros. Mi primer parámetro que va a esperar es la longitud de mi data. Voy a ponerle en este caso 4, coma, el segundo es la cantidad de decimales que va a manejar. Vamos a ponerle 2. En este caso, los valores que yo podría tener serían así. Puedo tener 4 dígitos, y de estos dígitos 2 van a ser decimales. Y esto estaría representando lo que yo estoy colocando acá. 4 dígitos, 1, 2, 3, 4. Y de los 4 dígitos separo 2 y los tomo como decimal. Entonces yo podría asignarle un valor set arroba con decimal igual a 33.22. Muestro la data, un select, y corremos todo. Y aquí tenemos 33.22. ¿Qué pasa si yo le doy valores adicionales a este? Digamos 5, 6 o 5, 9. Él me lo va a aproximar y va a mantener siempre 2 decimales. ¿Qué pasa si yo quiero darle un valor mayor? Por ejemplo, 333. Me dice que estoy fuera, ha habido un overflow, o sea, una sobrecarga de la data, porque el valor que yo estoy manejando, 333,
no es soportado porque le he dicho que nada más va a manejar 4 posiciones y de esas 4 le he dicho que 2 son decimales. Veamos cómo cambia esta misma sentencia si yo le pongo 1 acá. Esta definición le estoy diciendo que va a manejar 4 dígitos. De nuevo, 1, 2, 3, 4, pero de esos 4, uno de ellos es decimal. Entonces mi escenario quedaría así. Por lo tanto, 333 ya podría ser soportado. Sin embargo, esto va a ser aproximado a un decimal. Y ahí tenemos 33.2. Lo mismo ocurre cuando trabajamos con los tipos de datos, cuando yo defino el otro tipo de dato exacto, que es numérico. Entonces, para los dos tenemos exactamente la misma nomenclatura. Hablemos un poco de la precedencia. Decíamos que en la precedencia vamos de más bajo, perdón, al más alto. Y esto les decía que era para las conversiones. Entonces, regreso acá. Yo tengo acá un tipo de datos char. Vamos a declarar por acá la declaramos como char. Vamos a ponerles 10, o sea que puede manejar, soportar hasta 10 caracteres, y de esos 10 caracteres y esto vamos a hacerlo igual a 25. Acá le asignamos un valor, pero voy a cambiar la sentencia. Ok, vamos a agregar otra acá, perdón, no vamos a cambiar, sino vamos a agregar acá. Vamos a decirle, ok, hagámoslo desde acá. Quiero el resultado, me devuelve el resultado con decimal, operado con cadena. Bien, ¿qué es lo que va a pasar en este escenario? Yo tengo un tipo de datos char. Si me vengo a revisar el orden de precedencia, me dice que char está en un nivel más bajo. Estoy operando con decimal. Decimal está en un nivel arriba de char. Por lo tanto, él va a tratar de convertir char a decimal. Como el valor que yo le estoy colocando a char es un valor numérico, entonces él dice, voy a convertir este valor numérico a un valor decimal. Voy a cambiar el monto acá. Vamos a poner un valor más fácil de operar para que no nos compliquemos. 500.10. ¿Qué es lo que va a hacer? Como el operador es más, va a operar 500 más 25. 500.10 más 25. El resultado, 525.10. Veamos si es cierto. Lo operamos y efectivamente el resultado es 525.10. O punto 1, ¿verdad? Porque estamos manejando un punto decimal. ¿Qué pasa si yo quiero hacer algo inverso? Esto es una cadena de caracteres, por lo tanto yo puedo ponerle otro valor diferente. Solo vamos a cambiar el teclado. Entonces yo puedo decirle acá que va a manejar 25, como hicimos anteriormente. Si lo ejecuto, pues vemos que exactamente le está convirtiendo. Pero ¿qué pasa si en lugar de colocar esto, yo coloco cotexto? Como esto no tiene un valor numérico, SQL va a venir y al tratar de convertirlo, va a generar error. ¿Por qué no puede convertir varchar
a una cadena numérica, a un valor numérico. Por lo tanto, este valor que es texto no va a poder ser convertido al valor numérico. Lo mismo pasaría si yo estoy operando fecha, texto con fecha y no le estoy proveyendo fecha, o con cualquier otro. De nuevo, este es el orden de precedencia. Vamos del más bajo al más alto. Numérico puede ser convertido, cualquiera entero puede ser convertido a decimal. Money puede ser convertido a decimal. Begin puede ser convertido a decimal. Estos pueden ser convertidos a fecha y hora. Texto puede ser convertido a fecha y hora. Con Small Money tenemos la limitante, decíamos, de que maneja 4 caracteres, entonces 4 puntos decimales, Small Money y Money. Entonces si yo lo coloco acá, él va a manejar siempre 4 caracteres. Y en este caso, vamos a ponerle un valor numérico, 10. Le va a manejar 4 puntos decimales. Y vamos a ponerle acá, .55525. Me devuelve los 4 puntos decimales. Si yo le agrego otro más, ese queda siempre con 4 puntos decimales. Ok, ahí tenemos los 2 puntos a cubrir en este video.